Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Elmer Suárez, soy abogado especialista en Derecho Laboral, Derecho Administrativo y Responsabilidad Civil. Eh, el día de hoy queremos hacer un live para no perder la costumbre, pese a que estamos un poco mal, tenemos la gripe, nos está doliendo mucho la cabeza, sin embargo, no queremos perder ese contacto con nuestros seguidores. Y vamos a hablar sobre plata, sobre dinero, sobre lo que nos interesa y lo que le interesa a la mayoría, ¿no? ¿Cómo podemos traducir los daños a dinero? O cómo un daño puede ser resarcido luego o de forma posterior monetariamente. Y creo que eso es lo que ocurre en el derecho civil patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? O sea, todo gira en torno al dinero, o el dinero que se pueda generar o al dinero que puede obtener tu abogado utilizando la mejor de las estrategias. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, hablando sobre un caso que recién nos acaban de notificar, sobre un caso laboral, pero vamos a darles algunos matices civiles a efectos de que ustedes puedan comprender. Y como venimos diciendo, siempre hablando desde un léxico sencillo, fácil, agradable, a efectos de que ustedes puedan de alguna forma entender, pues, no con la complejidad con la que habla un abogado, no con esas palabras rebuscadas, ¿no? de lo que habla un abogado. Les comentamos que el día de hoy nos acaban de notificar una demanda en contra del Hospital General de Jaén, en los cuales a nuestra patrocinada le acabamos de obtener una cantidad de un poco más de 52.000 nuevos soles por conceptos de daños y perjuicios. Esto producido por una indemnización por un despido incausado, o un despido de hecho, por llamarlo así, en la vía administrativa o por parte de una desnaturalización de contratos en la vía de proceso contencioso administrativo de la ley 27584. Nuestra patrocinada, cuando vino aquí, es una resolución número 6, sentencia. Esta sentencia fue dada el 23 de enero. El juez es muy rápido, ¿eh? Gracias a Dios consideramos que es un muy buen juez, no porque resuelve a nuestro favor, también nos ha resuelto muchas veces en contra, pero en su mayoría siempre ha resuelto conforme a las reglas básicas de derecho, sí, a su conciencia y a su criterio, ¿no? Y ha resuelto muy bien. Debemos indicar y vamos a especificar un poco cuáles fueron las labores de nuestra patrocinada. Nuestra patrocinada inició sus labores el 1 de agosto del año 2017 en el cargo de limpieza pública y se produjo un rompimiento de su vínculo laboral o contractual el 30 de septiembre del año 2018. Estuvo aproximadamente 5 años y 5 meses por un periodo sin trabajar, esto es decir, que estuvo por 5 años y 5 meses sin sueldo. Luego, el 6 de marzo del año 2024, se ordena su reposición, ¿no? Y se repone mi patrocinada, y con una sentencia que ha salido recientemente y que nos acaban de notificar el día de hoy, creo, o el día de ayer, no recuerdo bien, hemos obtenido una victoria y se le ha resarcido con el monto de 52.000 nuevos soles, lo que sí no corresponde, y estoy en contra de que nos hayan dado como 1.000 soles de costos procesales, ¿no? Y entendemos que el daño central no solamente ha sido el despido que será producido a mi patrocinado, sino la imposibilidad que ha tenido mi patrocinada de trabajar por ese periodo mientras ella pues litigaba, ¿no? Ha dejado de percibir, ha dejado de ingresar utilidades dentro de su erario, dentro de su canasta familiar, por los cuales se le ha producido una afectación. Ahora, hay que entender que mi patrocinada viene de un proceso en los cuales ya ha tenido como sentencia, una sentencia inicial en los cuales ya se ha determinado que efectivamente pues se le ha producido un despido incausado o un despido con violación a sus derechos fundamentales, ¿no?
se ha probado que el demandante no ha seguido el procedimiento establecido en la ley y se ha ordenado y se ha ejecutado su reposición en su puesto de trabajo. El hospital, en su escrito de contestación de demanda y a lo largo también de sus alocuciones en la audiencia, en primer lugar nunca contradice que se haya producido un despido porque era más que evidente, ¿no? Y como decía el gran Enrique Bunbury, lo evidente no se puede ocultar, ¿no? Pero ellos tomaron como estrategia verificar que si el cálculo que nosotros habíamos realizado con respecto al dinero que nosotros estábamos demandando, y nosotros sinceramente estábamos demandando cerca de 100.000 nuevos soles, era el correcto o no. Para ellos no era el correcto, para ellos pretendían que se declare improcedente o en su defecto infundado en parte, puesto que consideraban que no le correspondía, ¿no? Ellos decían, no, señor magistrado, no, estos señores están demandando las remuneraciones dejadas de percibir, y como estamos demandando las remuneraciones dejadas de percibir, no le corresponde, porque lo que se paga en el derecho del trabajo o cuando tú trabajas son las remuneraciones dejadas de percibir. Y efectivamente, pues yo le dije al abogado, estás equivocado, ¿no? El colega está equivocado. Nosotros no estamos demandando la remuneración dejada de percibir, porque las remuneraciones dejadas de percibir se pagan solo si existe una nulidad de despido o, en este caso, sí, un despido fraudulento, o solo si el trabajador ha puesto o ha prestado su fuerza laboral para que se le entregue una contraprestación por ello. Entonces era una posición bastante errada y equivocada de mi colega, que con mucho respeto le digo que está sumamente equivocado, ¿no? Entonces, pasando ello, pues el juez ya entendía y se entendía que por esta sentencia ya la responsabilidad civil, la antijuridicidad, o sea, el hecho de haber sido despedido ha sido una causa justificada y estaba aprobado, y el daño también, ¿no? O sea, el hecho de que haya dejado de percibir el ingreso ya de forma automática y estaba aprobado, así como el daño causado y la antijuridicidad del hecho que ya había sido establecido por sentencia. O sea, ya no le quedaba pues a la parte contraria manifestar que en efecto existía pues o que su conducta haya sido jurídicamente relevante o jurídicamente correcta, puesto que el juzgador en la anterior sentencia ya había manifestado que su conducta era en contra de la ley. Ahora, nosotros aquí ya tenemos bastante claro, teníamos una pretensión total de 79.000 nuevos soles, nos han otorgado 52.000 nuevos soles, 25.000 nuevos soles menos casi de lo que habíamos demandado, que para nosotros nos parece una suma bastante considerable y correcta, y lo vamos a explicar por qué. ¿Por qué de 79.000 nuevos soles a 52.000 nuevos soles es correcto? Y eso lo vamos a explicar en un ratito. Por lucro cesante, nosotros demandábamos la suma de 50.000 nuevos soles por daño moral, el sufrimiento emocional, afectación a la dignidad y al proyecto de vida, demandábamos también, y efecto también demandábamos por 10.000 nuevos soles, y el daño punitivo, el castigo ejemplar basado en pensiones no pagadas, que se establece en el cuarto pleno jurisdiccional laboral, también demandábamos en la suma de 10.000 nuevos soles, ¿no? Entonces, ¿qué le corresponde al jugador? Al jugador le correspondía analizar cada supuesto de nuestras pretensiones y si estos cabían en los hechos que nosotros demandábamos y con las pruebas que nosotros habíamos otorgado. Debemos indicar que con respecto al lucro cesante, ¿qué estábamos demandando nosotros? Hoy, señor, tiene 5 años, 5 meses, cobra 9.000 nuevos soles, ¿no? 900 nuevos soles mensuales, y por todo ese periodo ha dejado de percibir un total de 59.000 nuevos soles. Por eso estamos liquidando en esa suma, no estamos pidiendo las remuneraciones dejadas de percibir. Y la contraparte decía, señor, no, ellos están demandando su remuneración dejada de percibir, lo cual es improcedente. Falso, estamos calculando las utilidades dejadas de percibir, ¿no? Y si es que esto no fuera así, la señora tendría la posibilidad de acudir a otro trabajo, sino de que ha sobrevivido, ¿no? Y me parece pues una carga diabólica
manifestar pues o trasladar esa prueba al demandante, manifestándole de que ha podido vivir cuando le corresponde, según la inversión de la carga de la prueba, al demandante o al demandado. Lo que tendría que probar es él, ¿no? Es ella, ¿no? Estamos en un derecho laboral que es un derecho indubio pro operario, que siempre se trabaja a favor del trabajador, que siempre se resuelve a favor del trabajador, y que por inversión de la carga de la prueba, artículo 23 de la nueva ley procesal de trabajo, se establece ciertas reglas para que se traslade la prueba al empleador, porque hay que entender que dentro del derecho del trabajo el empleador es la parte más fuerte de la relación laboral. ¿Qué significa eso y qué implica ello? Que el trabajador tiene a su disposición todos los documentos y todos los medios de prueba, y en efecto usualmente los guarda, y es el juzgador quien tiene que suplir estos defectos y quien tiene que apoyar al trabajador a no ser vulnerado en sus derechos por el empleador. Como daño moral, hace el día de ayer, antes de ayer, creo que hacíamos un live y decíamos pues que ya no existe daño a la persona si no existía dentro de la doctrina de lo que se corresponde al daño moral, y que esta correspondería también al concepto de daño a la persona de forma conjunta, ¿no? Y ahí hablábamos del sufrimiento emocional que le causaba a la persona, y así como su afectación a la dignidad y a su proyecto de vida, ¿no? Hay que entender que cuando te quitan un trabajo están afectando tu proyecto de vida, porque yo me planifico en ese trabajo y planifico qué voy a hacer a futuro. Eso es. Entonces, si es que no me estoy planificando qué voy a hacer a futuro, ¿no? Hay que entender que estos hechos también tenemos que nosotros como abogados probarlo. Si nosotros no podemos probarlo, el juez tampoco va a suplir nuestras deficiencias, ¿no? Entonces, ¿existía un proyecto, una afectación al proyecto de vida? Efectivamente sí existía. Y con respecto al daño punitivo, ¿qué es el daño punitivo? Y muchas veces he visto que a los abogados no demandan daño punitivo, no sé porque no entienden qué es el daño punitivo, o puesto que no comprenden la naturaleza del daño punitivo. El daño punitivo es un desincentivo al empleador. ¿Pero un desincentivo para qué? Para que no siga cometiendo estas conductas a futuro con los demás trabajadores, ni con esta trabajadora, o con el trabajador que haya demandado o que va a demandar, ¿no? Es para desincentivar su conducta. Entonces, este daño punitivo está regulado en el cuarto pleno jurisdiccional laboral, en los cuales no se le otorga la facultad al empleador para que regule los daños punitivos, si no se le otorga un mandato. Le dice: tú, juzgador, tienes que establecer daños punitivos en contra del empleador que genere este tipo de daños, ¿no? Por ejemplo, desvincular al trabajador de forma incorrecta de su puesto de trabajo, reparando, y esta reparación se tiene que ir al trabajador como desincentivo a estas prácticas, ¿no? El legislador lo ha pensado así, y esto es así que el juzgador tiene la obligación de desincentivar estas prácticas y establecer daños punitivos para que el empleador ya no cometa esas acciones, y a futuro pues tengamos una mayor predilección o predisposición del empleador a cumplir o tener buenas prácticas laborales, lo que en sí no ocurre, pues, ¿no? Si no, no existía ni Sonafil. Entonces, bajo esa premisa, lo que correspondería al juzgador ya es analizar, después de nuestras pretensiones, que eran 3, ¿no? Lucro cesante en la suma de 59.000 nuevos soles, el daño moral, el daño punitivo, que establecíamos como un desincentivo al empleador para que deje de cometer esas conductas. El juez debería analizar los otros criterios de la responsabilidad civil extracontractual, o el daño, la causalidad y el factor de atribución, ¿no? El daño, la conducta antijurídica, que ya era haberla despedido de su puesto de trabajo, el daño, o sea, todo lo que estamos demandando, todo lo que se ha generado el daño,
la causalidad, o sea, de que entre la separación de su vínculo laboral y el daño causado, o sea, no recibir los ingresos haya generado, pues, de forma directa se haya generado. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando en esa oficina y me cierran la oficina en este momento y ya no me dejan entrar la persona que me arrienda el despacho. Me va a generar un daño directo porque no me va a permitir generar ingresos, ¿no? Eso es, ¿no? O producto de un accidente, pues me quedé parapléjico. Eso es producto, dejo de generar ingresos, ¿no? Ese es el nexo de causalidad, ¿no? La causa-efecto, ¿no? Entre el daño y la causa que genera el daño. Eso es lo que busca el juez y eso es lo que tenemos que probar. Y el factor de atribución que puede ser a título doloso, culposo. Y aquí nosotros, a comparación de la anterior exposición, sí atribuíamos a título de dolo, pero el dolo no como se entiende en el derecho penal, sino como se entiende en el derecho civil y en el derecho laboral. El dolo entendido es que ellos sí han tenido la intención de realizar la acción, no puesto que no pueden establecerse a título de culpa, porque hay que entender que para ser jefe de recursos humanos de una institución, por ejemplo el Hospital General de Jaén, o para ser asesor legal o asistente en estas áreas, pasan pues por todo un filtro. Y estos filtros pues son pues revisión de su CAP, de su MOF, de su ROF, de su PAP, ¿no? Que son sus instrumentos de gestión. ¿Qué es el CAP? Es el cuadro de asignación de personal, el presupuesto analítico de personal, su manual de organizaciones y funciones, su reglamento de organizaciones y funciones y su entrevista personal. Y tiene que saber necesariamente el jefe de recursos humanos que una persona que ha superado el periodo de prueba o que está protegido bajo la ley 24041, o sea, un año, un día, superado este periodo, no puede ser despedido sin un debido procedimiento. Entonces, conociendo ello, nosotros atribuíamos a título de dolo el hecho. Entonces, habiendo nosotros cumplido con todas las exigencias que existe en la norma, el juez ha pasado a establecer pues que como lucro cesante ha hecho una valoración equitativa. Y si bien es cierto, nosotros demandábamos en nuestra demanda el 59.000 nuevos soles, que era el salario completo que había dejado de percibir, el juez ha utilizado correctamente para mí una valoración equitativa. ¿Y esto dónde se encuentra? Se encuentra en el artículo 1332 del Código Civil. ¿Por qué? Porque hay que entender dos cosas, ¿no? Y esto es la verdad, que la remuneración, la indemnización no es idéntica a la remuneración porque no hubo una prestación efectiva del servicio. Así de sencillo. Entonces podemos equiparar, no necesariamente. El juez puede valorarlo así, sí, también puede valorarlo así, pero también por un juicio o por un juicio de criterio o según su razonamiento, y él también está en la libertad de hacerlo. Él ha valorado de esta forma. Efectivamente puede hacerlo, sí puede hacerlo, ¿no? Y ha fallado otorgando unos 49.000 soles de los 59.000 soles que estábamos pidiendo en ese extremo, ¿no? El juez lo ha valorado de forma equitativa y ha manifestado y ha puesto en contrapeso pues todo, ¿no? Ha dicho, a ver, la señora no ha dejado de laborar, pero no ha tenido apoyo, ha podido realizar otras actividades, ha podido tener otros ingresos, ¿no? Y el juez ha utilizado de alguna forma su criterio y su lógica para emitir una sentencia valorando en efecto que lo que le correspondería por la indemnización por lucro cesante es la suma de 49.000 soles, que me parece correcto, ¿no? Y esto sí se encuentra regulado en el artículo 1332 y el juez sí puede resolver con criterio de conciencia. Eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? No es que yo voy a demandar exactamente le corresponde. Hay jurisprudencias diversas y aquí muchos colegas, si algún colega puede decir, ¿no? Sí, doctor, existe jurisprudencia que dice que le corresponde la totalidad de la remuneración dejada de percibir todos los ingresos, sí, pero también hay otros colegas que me dicen, no, doctor, existe jurisprudencia
que establece que existen, que le pueden otorgar cierta parte a criterio de conciencia por el juzgador de estas remuneraciones dejadas de percibir. Y efectivamente eso es cierto y es real, ¿no? Pero para eso está la labor del juzgador, para resolver con criterio de conciencia todos estos hechos. Y el juez lo ha hecho correctamente, para mí lo ha hecho correctamente. No, yo no voy a impugnar la sentencia, que lo impugnen ellos, ¿no? Porque para mí me parece correcto, ¿no? Y hemos obtenido una suma considerable para nuestra clienta y está contenta también con la suma que hemos alcanzado. Ahora, con respecto al daño moral, y nosotros hablábamos en un anterior live y decíamos que el daño moral no se prueba directamente a comparación de nuestra contraparte que decía, no, señor magistrado, no nos ha traído una pericia y porque no nos ha traído una pericia no se puede valorar, se declara improcedente la demanda, puesto que no ha probado que la señora se le ha causado un problema, un daño moral, un daño en su psiquis, un daño en su autoestima. Mentira. Porque partimos de la premisa de que toda lesión genera un daño. Esa es la premisa, esa es la primera premisa, ¿no? ¿Y qué genera el del daño moral? Genera dolor, angustia y una frustración del proyecto de vida. ¿Qué dice el Pleno Jurisdiccional de 2018? Que no se requiere pericia psicológica, porque el daño se puede presumir de forma indirecta, ¿no? Y es el criterio del juez. ¿Y el criterio del juez cuál ha sido? Dentro de la sentencia, él ha manifestado: es imposible pensar que el despido arbitrario genere escenarios de dignificación. El solo hecho de ser despedido merma el estadio emocional. Me parece palabras muy elegantes y muy elocuentes del juez. Y no suelo hablar muy bien de los jueces casi nunca. Pero lo que dice el juez es cierto aquí, ¿no? No se puede generar ningún escenario que dignifique al ser humano si se le ha despedido de forma incausada o sin seguir el procedimiento. Máxime aún cuando la Constitución en su artículo 1 establece que el fin supremo de la sociedad es el ser humano, ¿no? Y cuando su dignificación ya es algo que se debe buscar. Entonces no podemos cosificar al ser humano y no podemos generar escenarios donde no se le o se indignifique a estas personas. Entonces el solo hecho de ser despedido va a mermar su estado emocional. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vino una señora ahorita a hacerme una consulta y una señora ha venido llorando, puesto que la han despedido de forma incausada. Entonces, es lógico, ¿no? Puesto que el rompimiento de su vínculo contractual ha generado eso, ¿no? Ha generado que la señora, ¿no? Tenga esta situación de que se le ha generado ese sufrimiento, ese dolor. Sus lágrimas no son gratuitas. Eso es. Entonces, al momento de generarse ese dolor, ese sufrimiento, se le ha generado un daño emocional y se le ha mermado su estado. Entonces el juez nos ha asignado, ya ha hecho un juicio de ponderación y ha asignado la suma de 5.000 nuevos soles. Y con respecto al famoso daño punitivo, ya no sé si habrán escuchado ustedes sobre el daño punitivo, a ver, algunas personas que hayan llevado algún proceso, ¿no? Y esto se encuentra, la base legal en el Pleno Jurisdiccional Supremo del año 2016, y es un desincentivo, como había manifestado, al empleador para que no cometa ciertas conductas de forma posterior. El daño punitivo se calcula en base a lo siguiente, ¿no? Se calcula en base a lo que se debió aportar al sistema de pensiones. Si la remuneración mensual era de 909 soles y al sistema nacional de pensiones se debe
aportar el 13%, el monto de aporte mensual de 900 soles sería 117 nuevos soles. La duración del despido ha sido 65 meses, entonces multiplica 117 por 65 meses, saldría la suma de 7.605.00 soles, que es lo que el juez nos ha declarado fundada nuestra demanda por concepto de daño punitivo. 7.605.00 nuevos soles. Lo que se genera allí es que este pago a nuestra patrocinada va a ser un desincentivo para que el empleador genere o en este caso genere otro tipo de conductas que vayan en contra del trabajador o merme sus acciones, no solamente en contra de ella, sino en contra de sus demás compañeras, ¿no? La sentencia final nos otorga una demanda por lucro cesante, la suma de 40.000 nuevos soles, daño moral 5.000, daño punitivo 7.605 nuevos soles, haciendo un total de iniciación de 52.605 nuevos soles. Lo que sí no corresponde, pues ahí ya voy a criticar un poco, porque también tengo el derecho de criticar las sentencias judiciales, es que por costos del proceso, que son costos del proceso, que son los honorarios profesionales, la suma de 1.200 nuevos soles, que nos parece muy poco, ¿no? Porque consideramos que nuestra labor ha sido más grande e importante. ¿Cuáles son las lecciones que debemos tener nosotros o ustedes? Porque finalmente ustedes son los que van a litigar. Lo que yo no voy a aprender de derecho civil y de daños y perjuicios conozco mucho, pero los que cuando se pongan en estas situaciones, no solamente laborales, sino civiles, sobre daños y perjuicios, son ustedes los que van a estar en estas posiciones y tienen que conocer algo, ¿no? En primer lugar, que el empleador no ha podido justificar el despido, se ha acreditado la prestación personal y se presume el vínculo laboral. Ante la dificultad, el juzgador de probar un monto equitativo, ya el juez ha tenido que probar un monto y ha estimado un monto prudencial en la suma de 40.000 nuevos soles al amparo del artículo 1332 del Código Civil, y se ha producido un daño inmaterial, puesto que se le ha privado de forma arbitraria el trabajo y se ha requerido y se ha generado un proceso ya y un sufrimiento. Y para la afectación psicológica no se requiere prueba, pero si es que puedes probarlo, hazlo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Pues el que puede lo más, puede lo menos. Y si tú puedes probar, y si tú tienes que probar en una demanda con una pericia de parte, hazlo, ¿no? Si tú puedes probar para que no te cuestionen, hazlo. Porque hay que entender que cada juzgador es un mundo. Y los que leemos un poco a Tulmin, ya, a otros tipos de juzgadores o a los brasileños, ¿qué dicen los brasileños con respecto a cómo se genera una sentencia? Los brasileños dicen, no, la sentencia no se genera de abajo hacia arriba. Si no, dice, la sentencia se genera de arriba hacia abajo. Entendiendo de que el juez toma la decisión y desde ahí va partiendo y va generando su sentencia. El juez dice, yo ya sé lo que voy a resolver. Y eso lo recuerdo de un amigo juez, ¿no?, que litiga por la ciudad, por el norte del país. Y me decía, no, yo tomo una decisión y desde esa decisión, no voy a decir su nombre, y de esa decisión que yo tomo, comienzo a construir mi sentencia. No al revés. No es que comienzo a construir desde abajo, desde los hechos que me exponen, ¿no? Entonces hay que entender un poco de lógica jurídica y de psicología jurídica para saber cómo va reconstruyendo el juez su sentencia. Usualmente los jueces ya saben, al ver tu proceso, lo que van a resolver. Y los debates a veces se vuelven solamente parte del proceso, más no determinantes del proceso, ¿ah? Hay que entender ello también, ¿no? Un poco de lógica jurídica, ¿no? Hay que entender que la defensa de la persona humana y el respeto de su vida son el fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme manifestaba el artículo 1 de la Constitución Política de la Sociedad. Y en esta sentencia no solo se ha reparado el daño económico, sino que se ha reconocido la vulneración de derechos fundamentales tras la espera de 5 años de mi patrocinada de no ser reparado su derecho, ¿no?, teniendo la calidad de una sentencia de cosa firme.
Somos Suárez Abogados, somos especialistas en derecho de trabajo, derecho administrativo. Contamos con un pool de profesionales muy importantes, jóvenes, con mucho talento, ¿no? Y abogados expertos, mayores que están, o estamos, pues, no sé si seré joven o si seré mayor, ya creo que estoy en el intermedio de estas vías. Pero estamos aquí para brindarles el mejor de los servicios y esperemos, si es que tienen alguna duda personal, privada, vamos a tratarles con el mayor de los profesionalismos y vamos a tratar de hacer un live diario a efectos de que ustedes puedan tener alcances y hablar de forma simple de derecho. Voy a esperar unas preguntas, si tienen algunas preguntas para mí sobre estos temas, escríbanme. Esperaré unos 2-3 minutos para que me escriban, si no, para responder algunas llamadas. Y por cierto, este fin de semana estoy buscando hablar sobre el caso, ya un poco más de derecho internacional, sobre el caso de Julio Iglesias. Me encanta su música y la fiscalía decidió archivar su proceso por trata de personas, creo. No está colgada la sentencia, estoy tratando de reconstruirlo. Vamos a hacer un análisis sobre la decisión del juzgador en base a jurisprudencia y legislación comparada en nuestro país y en España, a efectos de tomar mayores análisis, ¿no? Hay que entender que a Julio Iglesias le decían que ha tenido a dos personas utilizándolas, a dos trabajadoras usándolas sexualmente, para que estas trabajadoras, que eran sus mucamas o creo que sus amas de llaves, no los ha utilizado sexualmente, supuestamente, y la fiscalía los ha archivado, pero creo que por un tecnicismo. No estoy seguro por eso, creo porque los hechos habían ocurrido en República Dominicana y no en España, y la jurisdicción no le corresponde. Eso vamos a hablar este fin de semana. Estoy buscando más información y creo que va a ser un debate muy bonito para poder nosotros aclarar dudas sobre este tema, hablando también un poco sobre lo que es el trabajo forzoso, el trabajo cruel, el trabajo inhumano, el maltrato laboral y violación, ¿no? O en este caso de cómo te pueden anular la voluntad, pues, por el hecho de que estés trabajando, ¿no? Eso vamos a hablar. Bueno, estoy esperando algunas preguntas, creo que no tienen. Bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando a esto. No soy muy bueno en tecnología. A ver, voy a revisar si es que alguna persona ha realizado alguna pregunta. No, hasta ahorita no. No se ha revisado dos mensajes nuevos, eso lo voy a revisar al interno. A ver. No hay preguntas, no hay preguntas. Entonces vamos a tomarnos un buen chocolate de café. Un buen chocolate porque no puedo tomar café. Me despido de ustedes, muchas gracias. Gracias por su tiempo y mañana le estamos esperando para hacer otro live. Vamos a tratar de que sea a la misma hora. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Somos Suárez Abogados. Pueden hacer sus consultas al interno. Un fuerte abrazo.